Muy bien, buenas noches. Tenemos el tema el día de hoy de patología clínica y estudio de tiroides. Recordamos algo de fisiopatología, recordamos cómo se da este eje, cómo tenemos el eje hipotálamo hipoficiario. Tenemos que a nivel de pituitaria se inicia la cascada de actividad hormonal a partir de la liberación de TSH que actúa directamente a nivel de las glándulas, a nivel de tiroides, a partir de la cual vamos a tener ya la liberación de la hormona inactiva, la T4, y posteriormente, por desyodación, vamos a tener una hormona activa T3 y una hormona reversa T3. Todo esto se maneja con un eje muy fino de retroalimentación y estimulación para mantener valores que hagan que nuestro paciente tenga una homeostasis correcta de estas hormonas. Recordamos que la tiroides secreta tres hormonas, la T4 y la T3, la tiroxina y la triiodotironina, y son producidas a nivel del folículo tiroideo y relacionadas directamente con procesos metabólicos celulares. Es ahí donde viene su importancia y por qué ante la deficiencia o el incremento en alguna de ellas vamos a tener manifestaciones clínicas evidentes. Tenemos también a la hormona la calcitonina. Esta es producida por las células parafoliculares y tiene menores efectos sobre el metabolismo fosfocálcico y la utilizamos principalmente como marcador tumoral. Algunas particularidades de las hormonas tiroideas, pues recordar que la T4 se produce en una cantidad hasta 10 veces mayor que la T3. La T3 se va a producir de manera prevalente por los tejidos periféricos a partir de la desyodación de T4. Entonces la T3 va a constituir un metabolismo de la T4 que va a mantener actividades endocrinas y de regulación homeostática. La T3 reversa que habíamos mencionado es también un metabolito de la T4, pero recordemos que es inactiva. Entonces, para poder tener la acción de las hormonas tiroideas es necesario que ingresen a nivel celular y que se unan a receptores nucleares específicos. Nuevamente tenemos acá nuestra glándula tiroides que en tamaño, en dimensiones y en peso es aproximadamente 20-25 gramos. Tenemos que los folículos tiroideos son los que están recubiertos, revestidos por las células foliculares. Y dentro de estos folículos pues vamos a tener este material coloide que es rico en proteínas y que tiene principalmente la tiroglobulina, que es quien contiene las hormonas tiroideas. Importantísimo insumo para la formación de las hormonas tiroideas es la presencia de yodo. Y recordemos que el 95% de este está pues ligado a la tiroglobulina. ¿Cuál es el porcentaje de producción? Pues tenemos que el 93% es T4, 7% que es la más potente, es T3 y la calcitonina en un porcentaje menor. Luego tenemos pues que las hormonas tiroideas van a regular y estimular la síntesis de RNA mensajero, por lo que tienen un papel fundamental, no solamente para la producción de nuevos péptidos, otras hormonas, enzimas, que son base de los conocidos efectos metabólicos. Entonces, recordamos que la tiroxina, la T4, es la principal hormona producida a nivel de la tiroides. Toda la T4 circulante es de origen tiroideo. La T3, solo el 20% tiene un origen tiroideo y el resto lo vamos a producir a nivel de los tejidos, a nivel, por ejemplo, de hígado, de riñón, de músculos, por la desyodación de la T4. En condiciones fisiológicas tenemos algo de 100 miligramos de T4 y 10 miligramos de T3. Las hormonas tiroideas son hidrofóbicas, entonces es necesario que circulen unidas a proteínas plasmáticas y libres. En el caso de la T4, tenemos que el 70% van asociadas a la globulina transportadora de tiroxina, un 20% albúmina y un 10% a la prealbúmina ligante de tiroxina. En el caso de T3, un 80% asociado a TBG
y el 20% restante a la albúmina y a la prealbúmina ligante. Al evaluar que las proteínas transportadoras tenemos que tomar en consideración que existen algunos trastornos congénitos o adquiridos que pueden alterar la unión, la ligazón de las hormonas tiroideas a sus proteínas transportadoras. Dado que solo la fracción libre es la activa, en términos fisiológicos y a igualdad de concentración de la hormona total, si aumentamos la fracción libre, se va a correr el equilibrio hacia una relativa escasez de la hormona activa. Y si tenemos el aumento de la fracción libre, hacia un aumento del efecto hormonal. Entonces esto es una balanza muy fina donde se mantiene el equilibrio entre la fracción ligada, la hormona activa, la fracción libre. Tenemos esta regulación del eje, es un eficiente sistema de retroalimentación, mantiene la concentración de hormonas tiroideas dentro de límites muy restringidos, y es acá una particularidad. Los valores en los que se mantienen y los que son considerados de normalidad para las hormonas son muy estrechos e incluso suponen un reto a los especialistas en endocrinología para mantener a los pacientes dentro de estos. Tenemos cómo se da este estímulo a partir del hipotálamo, a partir de la hormona liberadora de tirotropina, actúa a nivel de hipófisis. Tenemos en la pituitaria, se libera la TSH, que tiene este efecto positivo, estimulador sobre la glándula para la liberación de estas dos hormonas, ¿no? La T4 y la T3. Y esta liberación ya tiene una función inhibitoria que va en reversa hacia la TSH y en retroalimentación también hacia el hipotálamo. Tenemos otra molécula también importante que es la somatostatina. Recordemos que esta tiene un efecto de feedback negativo sobre la TSH, al igual que la dopamina y algunas interleucinas. Pero sin embargo, ¿cuáles son aquellas que tienen un efecto positivo? Como pueden ser las prostaglandinas y algunos agonistas alfa-adrenérgicos. Una característica de este eje es su notable estabilidad. Sin embargo, el punto de equilibrio puede cambiar de acuerdo a la edad y a condiciones ambientales. Por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen una exposición prolongada a climas fríos o están en un proceso de adaptación a altura o un proceso de exposición a la luz, generalmente todos estos eventos requieren permanencias prolongadas en un nuevo ambiente para que se pueda dar este cambio en el punto de equilibrio. También se ha detectado que tanto el estado nutricional como el estado psíquico podrían afectar el equilibrio del eje. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A partir de qué se da este cambio? Esta modificación es a partir de la tasa de la conversión periférica de T4 a T3, sabiendo que la T3 pues, es la que es más activa, ¿no? Ya desde el laboratorio es importante evaluar la función tiroidea, evaluando justamente cómo se maneja y cómo se comporta todo el eje, ¿no? Es importante ver el equilibrio del sistema de retroalimentación que relaciona la función tiroidea y la contrarregulación neuroendocrina hipotálamo hipoficial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Podemos medir tanto las hormonas como sus metabolitos, producidos por la tiroides o por alguno, por ejemplo, por la pituitaria. Tenemos que podemos medir las proteínas, que son las que transportan la hormona en la sangre. Tenemos también que podemos medir diferentes analitos, pero que van a reflejar el efecto de las alteraciones en las hormonas tiroideas y que básicamente van asociadas a la situación metabólica del paciente. Las hormonas tiroideas son controladas por tres fenómenos fisiopatológicos. Tenemos a la cabeza la propia biosíntesis de la hormona. El segundo fenómeno fisiopatológico vendría a ser el metabolismo desyodativo y no desyodativo, es decir, la conversión de la hormona a nivel periférico. Y como un tercer punto, la unión de la hormona con sus proteínas. Entonces, si tenemos un exceso o falta de hormona tiroidea en sangre, y si este sistema de retroalimentación no reacciona y corrige esta alteración,
se va a producir en nuestro paciente un cuadro clínico metabólico que bien lo vamos a conocer como un hipotiroidismo o como un hipertiroidismo. En cuanto a la evaluación de los valores de T4 y T3, estas pueden mostrar variación con la edad. Por ejemplo, tenemos rápidas variaciones en la etapa neonatal. Los valores se van a mantener generalmente en los límites superiores durante todo el primer año de vida. Y por el contrario, en el otro extremo de la vida, en edades avanzadas, vamos a tener una tendencia a la disminución. Como habíamos mencionado, se puede también encontrar variaciones estacionales, variaciones circadianas, pero principalmente explicadas por la variación de la proteína, de la ligazón a la proteína transportadora, que podría ser en algunos casos inducidos por la postura. En la relación entre T3 y T4, esta puede ser alterada o bien por la administración exógena o por una producción aumentada de T3, como sucede en una tirotoxicosis por T3. La disminución de conversión de T4 a T3, esta sucede y se ha encontrado en enfermedades tanto agudas como crónicas graves y básicamente asociada a la privación calórica. En el caso de algunos fármacos, como los corticoides, van a disminuir la tasa de conversión de T4 a T3 y otro también conocido como el fenobarbital va a disminuir la T3 induciendo la vía catabólica de la T3, es decir, un mayor consumo. Acá tenemos, por ejemplo, que en ausencia de una patología tiroidea, un mecanismo patogénico frecuente es el aumento o la disminución de la cantidad de T4 ligada a proteína. ¿Qué es lo que sucede en la gestación? Este es un evento interesante. Tanto en la gestación como cuando las pacientes reciben tratamiento estrogénico, va a haber un estímulo que va a ocasionar un aumento de la T4 total, a expensas de la cantidad ligada a proteínas, y no va a implicar una variación en el sistema homeostático. Vamos a ver que justamente a nivel eh, en el caso de la gestación existe un estrés tiroideo donde se incrementa la demanda de tiroxina y básicamente pues asociada a la presencia de estas hormonas, ¿no? La HCG, a los estrógenos. Vemos que estos efectos muy importantes y muy intensos a nivel del primer trimestre van a comenzar a afectar la producción de T4 total en correspondencia con alteración también de los valores de la TSH y de la T4 libre. Entonces, al evaluar la relación entre T4 libre y T3 libre, debemos considerar si es que existe alguna anomalía congénita asociada a sus proteínas, si es que mi paciente está consumiendo algún fármaco o existen hormonas que compiten con el mismo sitio de unión, como puede ser la carbamazepina, la fenitoína, la furosemida, la aspirina. Y tenemos también que evaluar el efecto heparina, que por aumento de la formación de ácidos grasos libres implica también un aumento de T3 libre y T4 libre. Los anticuerpos antihormonas endógenos tienen efectos sobre la medición, entonces esto ya es una interferencia a nivel de laboratorio. Y tenemos pues que durante el embarazo, como habíamos mencionado, la disminución en la concentración de albúmina y el aumento en la concentración de la proteína pueden darnos resultados alterados. O bueno, que deberíamos poder interpretarlos de acuerdo a la condición del paciente. Acá algo más de detalles sobre los medicamentos que pueden alterar la función tiroidea. Tenemos desde los glucocorticoides, tenemos amiodarona, litio, el sucralfato, sulfato ferroso, el omeprazol, algunos de los más frecuentes, ¿no? Tenemos los estrógenos, algunos esteroides, la furosemida, el fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, de los principales y más usados. En cuanto a la evaluación desde el laboratorio de las proteínas de transporte, vamos a poder medir la concentración de las proteínas y esto vamos a tener que interpretarlo de acuerdo al sexo, a la edad y a la postura en que ha sido evaluado nuestro paciente, porque podrían variar de forma significativa. Tenemos que esto lo vamos a tener que medir a través de electroforesis, donde a partir de los hallazgos de proteínas séricas vamos a poder interpretar la presencia de las bandas, por ejemplo, la TBG, de la albúmina y de la TBPA.
y este es el porcentaje de su representación, en el caso de encontrarnos con asociado a T4 o asociado a T3. En el caso de la TSH, esta molécula es de las más importantes porque es, como vamos a mencionar a continuación, es la primera pieza con la que vamos a comenzar a hacer el estudio del perfil tiroideo. Se sabe, y esta es una de sus características fundamentales, que la determinación de TSH constituye el único estudio con el mayor valor informativo en el diagnóstico de laboratorio tiroideo. Se realizó un estudio gigante, el NANES-3, con sujetos eutiroideos, donde se estimó y se buscó establecer los valores de referencia, encontrándose estos parámetros entre 0.4 y 4.1 miliunidades internacionales por mililitro. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta TSH? Pues es que es el primer estudio que debemos solicitar a un paciente con sospecha de patología tiroidea, pero tenemos que considerar unas limitaciones. El estado de equilibrio estacionario y que nuestro eje hipotálamo hipoficiario esté intacto. Sin embargo, tenemos que ante un hallazgo de una TSH anormal, tenemos que valorar varios factores que podrían haberlo causado, ¿no? Habíamos mencionado la edad del paciente, la presencia de algunos anticuerpos, el estado reproductivo, es decir, algunas hormonas, el índice de masa corporal, el estado lipídico, alguna enfermedad metabólica de fondo, la raza, o podríamos encontrarnos también con una enfermedad no tiroidea. La TSH nos va a ayudar muchísimo en la evaluación del hipotiroidismo primario y del hipertiroidismo como un estudio precoz y relacionado tanto con la causa de la disfunción tiroidea como con su duración. Es una pieza fundamental en el estudio del hipotiroidismo neonatal, forma parte del tamizaje neonatal, donde lo que se busca es una medición temprana y una identificación temprana de este cuadro para poder instaurar tratamiento sustitutivo, es decir, reemplazo hormonal, dentro del primer mes, cosa que así evitamos los potenciales daños producidos por el hipotiroidismo, principalmente a nivel neurológico. Realmente le estamos cambiando la vida a este paciente si es que hacemos un diagnóstico precoz. En el caso del hipotiroidismo, se menciona que en el adulto, en el anciano, si es que mi paciente tiene antecedente de la enfermedad tiroidea en la familia, se recomienda que a partir de los 35 años se hagan controles, idealmente cada 5 años. Se realizó un estudio longitudinal de 20 años donde se encontró que pacientes que habían tenido valores por encima de TSH por encima de 6, a los 20 años todos eran hipotiroideos, y en valores de TSH mayores a 2, por encima de 2, aumentó el riesgo de hipotiroidismo. Miren, a pesar de que 2 estaba dentro de nuestro rango de normalidad. ¿Cuál es una de las ventajas de la TSH? Pues que la TSH, su alteración en valores, es decir, por ejemplo, en el caso de un hipotiroidismo, cuando no hay hormona, ese estímulo, este feedback negativo en el eje, va a manifestar el aumento en la hormona a temprana, incluso cuando hay manifestaciones subclínicas, es decir, cuando el paciente no tiene ninguna manifestación. En el caso ya cuando aparece una disminución franca de la hormona, es que comenzamos en el paciente a presentar evidencia de la enfermedad. Y en el caso del hipotiroidismo, también, del mismo modo, la TSH disminuye sus valores considerablemente a expensas de no tener valores incrementados en la T4 libre, adelantándose incluso en meses y años. Entonces nos va a ayudar esta TSH para monitorizar el tratamiento sustitutivo con la hormona exógena, que es la levotiroxina, y apunta a lograr un nivel de TSH entre 0,5 y 2. Sin embargo, hay que tomar en consideración pues, que la TSH se va a adecuar lentamente al tratamiento, por lo que el manejo es de largo plazo.
En el caso de ancianos, algunos valores de TSH inferiores a la normal, podemos encontrar algunos valores de TSH inferiores a lo normal sin signos de disfunción tiroidea. En pacientes hospitalizados que se encuentran en emergencia o con alguna patología extratiroidea, podemos encontrar una falsa elevación transitoria de la TSH y esto puede deberse a consecuencia de, por ejemplo, tratamientos con corticoides o el propio estrés físico. Importante también la evaluación de la presencia de anticuerpos tiroideos. No escapa de nuestro radar diagnóstico una posible enfermedad tiroidea autoinmune, donde vamos a tener un daño funcional progresivo con alteraciones tanto a nivel de inmunidad celular e inmunidad humoral. Es decir, podemos encontrar anticuerpos dirigidos contra distintas proteínas de la tiroides. Dentro de las más representativas tenemos la antiperoxidasa tiroidea, antitiroglobulina y antirreceptor TSH. En el caso del anticuerpo antiperoxidasa tiroidea o anticuerpo TPO, esta la vamos a, y bueno, se ha identificado que es el primer signo hematoquímico en manifestarse en una enfermedad tiroidea autoinmune. Principalmente tenemos, y está presente en dos de ellas, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Básicamente actúa como un agente citotóxico en el proceso destructivo de la glándula. Y un dato importante de por qué debe ser medido en las pacientes gestantes con riesgo de eh, alguna enfermedad autoinmune tiroidea es que existe un alto riesgo de aborto y una tiroiditis y riesgo de tiroiditis postparto cuando encontramos estos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. Entonces, por estas características, el anti-TPO es el marcador más sensible y específico de patología autoinmune tiroidea. Nuevamente es el primer escalón que debemos pedir a un paciente si estamos sospechando de una patología autoinmune tiroidea. Tenemos también el anticuerpo antirreceptor TSH, que puede ser de anticuerpos estimulantes o anticuerpos bloqueantes. En el caso de la enfermedad de Graves tenemos anticuerpos estimulantes. En el caso de la tiroides Hashimoto también los vamos a encontrar presentes. En el caso, ¿y por qué lo vamos a solicitar? Justamente para evaluar la efectividad de la terapia antitiroidea en el caso de hipertiroidismo. Y en el caso de mujeres gestantes que tienen este marcador, un 10% se ha encontrado que sus hijos van a derivar en cuadros de hipertiroidismo. En el caso de la tiroglobulina, es el sustrato necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. Lo vamos a utilizar como un marcador tumoral en cáncer de tiroides diferenciado luego de una tiroidectomía radical. Es decir, mi paciente diagnosticado de cáncer de tiroides pasa a cirugía y un marcador súper importante que incluso se pide casi de manera inmediata postquirúrgico es la medición de la tiroglobulina. Nos permite evaluar que existen también procesos inflamatorios, traumáticos, ya sea a consecuencia de yodo radioactivo, a la biopsia aspiración con aguja fina o por una tiroiditis. Asimismo, que exista una estimulación por parte de la TSH o la presencia de tejido tiroideo diferenciado. Muy importante, siempre que vamos a realizar una determinación de tiroglobulina, tenemos que evaluar de que no existe un anticuerpo antitiroglobulina presente, porque podría estar interfiriendo con la determinación de la tiroglobulina. Sobre todo, y esto recae en mayor importancia después de un tratamiento de cáncer de tiroides para evaluar si es que hay reaparición o recidiva. Lo vamos a encontrar presente, este anticuerpo antitiroglobulina en Hashimoto, en el carcinoma diferencial de tiroides y en Graves. Entonces, en la evaluación desde el laboratorio de las enfermedades tiroideas, las más frecuentes, hablamos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿qué es lo que vamos a identificar? Que existe esta relación en la distribución entre la TSH y la F4 en patologías tiroideas, ¿no? Siendo estos dos marcadores los principales a pedir, ¿no? Habíamos mencionado, comenzamos con la TSH y luego vamos a continuar y complementamos con los valores de T4 libre. En estados iniciales del hipotiroidismo primario y de hipertiroidismo, los valores de T4 podrían no verse alterados. Por eso es que la TSH se convierte en un marcador
de disfunción tiroidea más sensible, más específico y más precoz. Por ejemplo, tenemos acá los valores de la TSH dentro de su rango de normalidad y acá los de la T4. Entonces, para tener realmente valores de hipotiroidismo primario, ya mis valores de T4 libre se han incrementado, ¿verdad? Pero desde un tiempo muy temprano, cuando todavía están normales, cuando está todavía normal mi T4, yo ya encuentro mi TSH muy incrementada, ¿no? En este cuadrante. Igualmente, para el caso de hipertiroidismo, no voy a esperar que mis valores de T4 libre estén tan incrementados, ya de manera muy temprana voy a encontrar mi TSH alterado. Cuando hablamos de un cuadro de tirotoxicosis, estamos refiriéndonos a las manifestaciones fisiológicas asociadas a cantidades excesivas de hormona tiroidea circulante, es decir, es un hipertiroidismo agudo. Cuando hablamos de hipertiroidismo per se, vamos a referirnos ya a los desórdenes a consecuencia de una producción sí sostenida de hormona por la propia tiroides. En el caso de enfermedad de Graves, en el 80% de los casos se puede manifestar de manera debut como una tirotoxicosis, un cuadro de hipertiroidismo agudo, a consecuencia, puede ser también de hormona exógena, puede ser también a consecuencia iatrogenia o autoadministrada. Hablamos de un hipertiroidismo primario, es decir, con disminución de TSH, aumento de T4 o de T3 libre, en casos de enfermedad de Graves, de bocio tóxico multinodular, de adenoma tóxico autónomo o de sobrecarga de yodo. En el caso de un hipertiroidismo secundario, es decir, encontramos la TSH elevada y la T3 y T4 libre elevadas, tenemos que pensar en un adenoma pituitario, tenemos que pensar de repente que existe una resistencia a la hormona tiroidea o puede ser asociada a una tirotoxicosis gestacional. Y si encontramos una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, acá tenemos que pensar en una tiroiditis subaguda, una tiroiditis silente o una tirotoxicosis facticia. Siendo uno de los principales diagnósticos a descartar en el caso de un hipertiroidismo, tenemos a la enfermedad de Graves, o también conocido como bocio tóxico difuso. Es de origen autoinmune, más frecuente en mujeres que en varones. Vamos a tener el antecedente familiar es muy importante, independientemente de si es un paciente o refiere que tiene antecedentes de hipertiroidismo, de hipotiroidismo. Clínicamente mi paciente lo vamos a encontrar con un cuadro muy florido de exoftalmos, frecuencia incrementada de otras afecciones autoinmunes, como puede ser diabetes mellitus, anemia perniciosa, miastenia gravis. Podemos también asociarlos a la captación de yodo radioactivo, donde típicamente está elevado y no ha habido exposición previa a yodo o tratamiento con corticoides. Y también tenemos que evaluar la presencia del anticuerpo antitiroxina. En el caso del bocio tóxico multinodular, es un desorden donde el hipertiroidismo aparece en un bocio multinodular de larga data, es decir, ya acá es una evolución más larga y la sobreproducción de hormona tiroidea es menor que en la enfermedad de Graves y casi nunca vamos a encontrar que mi paciente va a manifestar exoftalmo y generalmente va a requerir una evaluación de TSH anual. Las manifestaciones clínicas de mi paciente con hipertiroidismo son clásicos, ¿no? Son muy evidentes y que muy probablemente ustedes ya los han podido evidenciar en sus pacientes cuando tienen su rotación en el hospital. Tenemos también la presencia del adenoma tóxico, es decir, la presencia de un nódulo solitario hiperfuncionante. Puede existir la TSH suprimida y uno de los diagnósticos claves es la gamografía tiroidea positiva. Luego tenemos un hipertiroidismo inducido por gonadotrofina coriónica. Y es fisiológico, durante el embarazo ya vimos cómo se manifiesta la curva, en el primer trimestre, en algunos casos puede haber una tirotoxicosis transitoria o asociado también a tumor trofoblástico.
En el caso de una tirotoxicosis yodo inducida, generalmente asociada a la amiodarona, y en el caso de Hashimoto, tenemos también una tirotoxicosis transitoria, pero a consecuencia de una destrucción de células tiroideas con síntomas de presentación abrupta y de corta duración. Acá les adjunto un cuadrito de diagnóstico de hipertiroidismo para que lo revisen con algo más de detalle. De manera muy sencilla, si tenemos una TSH disminuida, vamos a evaluar nuestra T4. Si está aumentada, hipotiroidismo. Pero si nuestra T4 libre está normal, tenemos que complementar con la evaluación de la T3 libre. Si esta está aumentada, pues es a expensas de T3. Y si ambas están normales, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque la que manda es mi TSH. Acá también otro cuadrito de algoritmo diagnóstico para complementar. En el caso del hipotiroidismo, la otra es la vereda del frente, tenemos que es la condición donde la cantidad de hormonas tiroideas es menor a lo normal. Y el diagnóstico está basado en laboratorio debido a la baja especificidad de las manifestaciones clínicas típicas. Muchas veces puede pasar desapercibido. Tenemos que la prevalencia en adultos es del 5% aproximadamente, siendo mucho más prevalente en mujeres mayores de 65 años. El hipotiroidismo es más común que el hipertiroidismo y es fácilmente tratado con hormona de reemplazo. Es una de las ventajas, entre comillas. Se postula que el hipertiroidismo autoinmune, la enfermedad de Graves, y el hipotiroidismo autoinmune, tiroides de Hashimoto, representan dos extremos de un solo espectro de enfermedad autoinmune tiroidea. Es decir, tenemos toda la evolución. Cuando hablamos de un hipotiroidismo primario, es decir, tengo una TSH alta y mi T4 muy disminuida, pensamos en una tiroiditis de Hashimoto, pensamos en un hipotiroidismo congénito o pensamos en deficiencia de yodo. Y en el caso de un hipotiroidismo secundario, tenemos una TSH disminuida, una T4 libre disminuida. Tenemos que pensar ya en la evaluación del eje a nivel pituitario, hipotálamico, puede ser a consecuencia de una cirugía, un adenoma, hemorragia, inflamación. En cuanto a los diagnósticos asociados al hipotiroidismo, tenemos pues a la tiroiditis de Hashimoto como la causa más común en áreas donde no hay deficiencia de yodo. Bueno, y en la actualidad creo hay muy pocas regiones en el mundo que todavía adolecen de alimentaciones bajas en yodo. Y usualmente, y esto se veía hace muchos años en el Perú, eh, se presenta esta manifestación de bocio, hipotiroidismo o ambos, y también la presencia de los anticuerpos, anti-TPO y antitiroglobulina. En el caso de un hipotiroidismo iatrogénico, puede ser a consecuencia de tratamiento de yodo radioactivo o una tiroidectomía, o porque se tuvo que realizar radiación, radioterapia por carcinoma o en hipertiroidismo. En el caso de un bocio endémico, se sabe pues que la sal yodada termina siendo el tratamiento más efectivo y más relevante en salud pública de los últimos 100 años. En el caso de consumo de algunas drogas, tenemos a las triaminas, como el metimazol o el PTU, el litio, la amiodarona, el interferón, la interleuquina 2, como una de las principales causas. En enfermedades infiltrativas, como la tiroiditis fibrosa, hemocromatosis y sarcoidosis, pueden tener esta afectación a nivel tiroideo con las correspondientes manifestaciones. Y en el caso de un hipotiroidismo transitorio, podemos estar hablando de una tiroiditis subaguda, una tiroiditis postviral, linfocítica o postparto. Nuevamente, nuestro primer escalón diagnóstico es la TSH, luego deberíamos encontrar una TSH incrementada, si es que en correspondencia evaluamos y encontramos una T4 libre disminuida, pues es un hipotiroidismo primario. Si mi T4 está normal, un hipotiroidismo subclínico. Y si por el contrario mi T4 está disminuida, todo disminuido, tenemos que pensar en un hipotiroidismo central. Del mismo modo, acá otro eje, otro algoritmo que nos puede dar a complementar la evaluación de nuestro paciente con hipotiroidismo. Y les dejo acá también algunas referencias para que puedan revisar.